Si todos pudiésemos ver la visión del Cristo todo inclusivo, nada ni nadie podrá engañarnos con algo diferente de Cristo. Sin importar cuán elevada, cuán buena o cuán espiritual sea la enseñanza, si su contenido no es Cristo, no debemos dejarnos engañar. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. En el Estudio Vida del libro de Colosenses, continuamos en esta ocasión en el capítulo 2, ahora considerando los versículos del 4 al 8. A la mayoría de los creyentes en Cristo les encanta escuchar a un orador elocuente, que tenga un conocimiento sólido de la Biblia y que les dé un mensaje inspirador y animante. No obstante, el libro de Colosenses nos presenta las siguientes advertencias en el capítulo 2, versículos 4 y 8. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y más adelante dice en el versículo 8, mirad que nadie os lleve cautivos por medio de su filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, ¿qué significa ser engañados con palabras persuasivas y ser llevados cautivos según las tradiciones de los hombres? Pues bien, hoy continuaremos explorando la lucha que Pablo sostenía para llevar a los creyentes en Colosas a experimentar por completo las riquezas de Cristo. El título del mensaje de esta ocasión es No ser engañados ni ser apartados de Cristo. Y Guido Olivares ha regresado al programa para ayudarnos con los comentarios. Bienvenido, Guido. Es maravilloso estar de regreso aquí. Al escuchar los mensajes anteriores, creo que nuestros queridos radioescuchas se habrán dado cuenta que el libro de Colosenses es muy rico en cuanto a la revelación de Cristo. Así es, Guido. Y en esta oportunidad vamos a ir directamente al primer segmento con Witness Lee para escuchar una palabra muy interesante en este estudio vida de Colosenses. Adelante. In typology, Según la tipología, the children of Israel enjoyed Christ in 3 stages. el pueblo de Israel disfrutó a Cristo en 3 etapas. It is so clear according to the picture. En el cuadro del Antiguo Testamento está muy claro acerca de estas 3 etapas. Ellos disfrutaron a Cristo primero en Egipto, segundo en el desierto y tercero en la buena tierra. Cuando estaban en Egipto, ellos disfrutaron la Pascua. Y la Pascua no era solo para su redención, sino también para que fuesen fortalecidos. Ellos fueron fortalecidos al comer la Pascua, y esta fortaleza les permitió salir de Egipto. Como pueden ver, el éxodo del pueblo de Israel fue apoyado principalmente por la comida del Cordero Pascual. Luego entraron en el desierto, y allí en el desierto ellos edificaron el tabernáculo para Dios y cargaron este testimonio durante muchos años. Y ellos hicieron esto, o sea, erigir el tabernáculo, cargar el tabernáculo. ¿Y por medio de qué hicieron esto? Por medio de ser sustentados con el maná en el desierto. Esta es la segunda etapa. Y finalmente, en la tercera etapa, ellos entraron en la buena tierra. Y allí ellos pudieron disfrutar del rico producto agrícola de la tierra. Y esto los capacitó y los fortaleció para obtener un testimonio más sólido. Y este es edificar el templo.
Y en tipología, ese templo cumplió el propósito de Dios en la tierra, que es obtener una morada entre su pueblo escogido para expresarse a sí mismo. Así que, como pueden ver, no fue sino hasta la tercera etapa que el propósito de Dios se pudo cumplir. Guido, cómo me gusta esta visión que nos presentó Winnesley. Estos significados profundos e intrínsecos nos ayudan a disfrutar y experimentar a Cristo en nuestra vida diaria. La mayoría del Antiguo Testamento, después del libro de Génesis, se relaciona con estas tres etapas. Me impacta que las tres etapas involucran el aspecto de comer, pero fue primordialmente en la tercera etapa que se cumplió el propósito de Dios. Entonces, ¿qué tal si usted nos habla un poco más acerca de esto? Estas tres etapas son muy reveladoras. Como cristianos, esto nos muestra que en cualquier etapa de nuestra vida cristiana, a medida que comemos a Cristo como nuestro alimento espiritual, Él crece en nosotros y nosotros crecemos en Él. Inclusive, en la esfera física, la manera como podemos crecer es comiendo alimentos saludables. La Biblia nos dice en 1 Corintios 10, 3 y 4 que Cristo es nuestra comida espiritual. Luego, el Señor nos dice en el capítulo 6 de Juan, versículo 57, asimismo el que me come, él también vivirá por causa de mí. Lo que el Señor quería decir en este versículo es que nosotros debemos comerle a Él como nuestro alimento espiritual. En la primera etapa de nuestra vida espiritual, disfrutamos a Cristo como nuestra Pascua. Conforme a la tipología, el pueblo de Israel debía comer el cordero de la Pascua antes de salir al desierto. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, esa fue la primera vez que comimos a Cristo espiritualmente. Cristo entró en nosotros como nuestro alimento espiritual. Nosotros disfrutamos del lavamiento de su sangre, pero lo más importante es que Cristo entró en nosotros como nuestro suministro espiritual. Y como tal, Él nos energizó, nos fortaleció y nos motivó a salir de Egipto, es decir, a salir del mundo y del reino de Satanás a través del bautismo del Mar Rojo. Después de esto, entramos en el desierto, la cual es otra etapa diferente. El pueblo de Israel tuvo un completo cambio de dieta en el desierto al comer del maná durante 40 años. En Juan 6:51, el Señor dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Cristo es la realidad del maná que descendió del cielo sobre los israelitas durante 40 años. La carga de Dios al hacer esto con el pueblo de Israel y con nosotros es reconstituirnos con Cristo. A pesar de que hemos salido del mundo, todavía existen muchos elementos del mundo en nosotros. ¿Cómo pueden estos elementos ser purgados o eliminados? Pues bien, solo al comer a Cristo como nuestro maná, como nuestro pan de vida cada día. Sin embargo, esto no es suficiente. A medida que crecemos más en Cristo, Él desea introducirnos en la buena tierra, donde podremos disfrutar de todas las riquezas de Cristo. A medida que disfrutamos las inescrutables riquezas de Cristo, tipificadas por la buena tierra, entonces somos edificados para llegar a ser su morada espiritual, la cual es el cuerpo viviente de Cristo. Así podemos cumplir el deseo del corazón de Dios. Guido, ¿cómo me gustaría tener más tiempo para desarrollar este tema tan interesante del cual usted nos ha hablado? Cada cierto tiempo hablamos en el programa acerca del comer, el cual es un tema muy crucial para nuestro crecimiento espiritual. Jamás podremos enfatizar suficientemente
el asunto de comer a Cristo, sin importar la etapa del desarrollo espiritual en la cual nos encontramos. Estas tres etapas son necesarias, importantes, disfrutables y maravillosas, conforme al plan de Dios. El punto crucial acerca de nuestra necesidad de comer a Cristo es que lo podemos disfrutar con todas sus riquezas a fin de ser edificados como su casa espiritual, la cual está tipificada por el templo del Antiguo Testamento. Bueno, en el próximo segmento, Witness Lee nos hablará acerca de estas tres etapas, pero en la realidad del Nuevo Testamento. Regresemos con Witness Lee. In the First Corinthians, Paul En el libro de Primera de Corintios, Pablo trata con los corintios no de acuerdo a la tercera etapa, sino de acuerdo a las primeras dos etapas. Porque Pablo dice en Primera de Corintios 5:7, porque nuestra Pascua, que es Cristo. ¿Ven esto? Pablo dice esto, indicando que ellos, los corintios, estaban en la primera etapa. Y luego, en 1 de Corintios 10, 3 y 4, Pablo dice que ellos comieron el mismo alimento espiritual, que era el maná, y que bebieron de la roca espiritual que los seguía. Así que por medio de esto podemos ver que Pablo consideraba que los corintios estaban en la segunda etapa del disfrute de Cristo. En 1 de Corintios no hay indicación ni mención alguna de que ellos ya hubiesen llegado a la tercera etapa del disfrute de Cristo. Pero, por el contrario, en el libro de Colosenses sí existe una clara indicación de que ellos se encontraban en la tercera etapa del disfrute de Cristo. La vida de iglesia en Corinto podría compararse con el tabernáculo, una vida de iglesia flotante, sin un fundamento sólido. En cambio, la vida de iglesia que presenta Gálatas, Efesios, Colosenses y Filipenses, en estos 4 libros, la vida de iglesia corresponde al templo, es decir, no a una vida de iglesia flotante, sino que en estos 4 libros podemos ver una vida de iglesia que está asentada con un fundamento sólido. En este tipo de vida de iglesia que nos presenta Colosenses y Filipenses, no solo se disfruta a Cristo como la Pascua o como el maná, sino como la buena tierra, como la porción de los santos. En la actualidad, quizás algunas iglesias disfruten a Cristo en la primera y segunda etapa, como la iglesia en Corinto. Otras iglesias quizás lo disfruten en la tercera etapa, como la buena tierra, tales como las iglesias en Efesos y en Colosas. Pues bien, en el segmento que acabamos de escuchar, vimos que si nos introducimos en la visión que nos presenta la Biblia, podremos ver una progresión de la situación que ocurría en la iglesia en Corinto, en Galacia, en Éfeso y en otras ciudades. Entonces, Guido, ¿será que estas 3 etapas todavía nos sirven para medir el disfrute que tenemos de Cristo hoy en día en la vida de iglesia? Por supuesto que sí, Víctor. Siento que lo que acabamos de escuchar nos trae mucha luz. En 1 de Corintios 2:14 hasta el versículo 3:1, habla de que existen 3 tipos de creyentes. Están los creyentes carnales, los creyentes anímicos y los creyentes espirituales. Si todavía estamos en la etapa de disfrutar a Cristo como la Pascua, eso quiere decir que todavía estamos en Egipto, el cual significa la carne. Es probable que hayamos recibido a Cristo para ser salvos, pero que en nuestra vida diaria todavía predomine la carne. No debemos ser creyentes carnales como los corintios. Pablo también les dice que muchos de ellos eran anímicos. Eso significa que se encontraban dominados por su mente. Cuando pasamos mucho tiempo en nuestra mente, eso equivale a estar divagando en el desierto. Pablo luego habló de que existe un tercer tipo de creyente.
el cual es el creyente espiritual. Este es un tipo de creyente que se encuentra regulado, gobernado y dirigido por Cristo como el Espíritu en su espíritu. El hombre espiritual ejercita su espíritu para contactar y disfrutar las riquezas de Cristo como la buena tierra. Estoy completamente de acuerdo con usted. Hemos llegado al tercer segmento de este mensaje y lo que sigue es muy especial. La advertencia dada por Pablo a los colosenses respecto a que no permitieran ser engañados por palabras persuasivas, la hizo considerando que ellos estaban en la tercera etapa del disfrute de Cristo. Esta advertencia tiene una aplicación directa para nosotros también. En el próximo segmento recibiremos una lección de hoy en día acerca de este punto, y Witness Lee narrará una historia del primer perfeccionamiento que recibió Watchman Nee de manos de una querida hermana en el Señor llamada Margarita Barber. Sin embargo, antes de ir a esta sección, ¿nos podría usted explicar brevemente quién era Margarita Barber? Ella era una querida hermana en el Señor que había ido a la China continental como misionera anglicana a los inicios del siglo XX. Sin entrar en muchos detalles, ella decidió un día seguir adelante en la China sin recibir apoyo de parte de ningún grupo y empezó a vivir por fe. El hermano Watchman Nee recibió el fundamento de su vida espiritual a través de esta hermana. Por tanto, consideramos que ella tuvo gran importancia y participación en el mover del Señor en China. La historia que nos narrará Witness Lee acerca de ella nos será de mucha ayuda. Gracias, Guido. Ahora regresemos por última vez con Witness Lee para escuchar la conclusión de este estudio vida de Colosenses. Now, the Colossians, you may consider that they were in Ahora, the land. a pesar de que podemos considerar a los colosenses como los que estaban en la tercera etapa de la buena tierra, ellos habían sido engañados y habían sido llevados cautivos. Por tanto, después de finalizar el capítulo 1 y empezar el capítulo 2, Pablo les dio una advertencia a los colosenses y les dijo: mirad que nadie os lleve cautivos por medio de su filosofía y huecas sutilezas. Por tanto, necesitamos introducirnos en la revelación que nos ha sido dada en los primeros 2 capítulos de Colosenses. Si recibimos la revelación del Cristo todo inclusivo, nadie podría venir a engañarnos con palabras persuasivas. Mirad que nadie os lleve cautivos con filosofía y huecas sutilezas, o sea, con un hablar persuasivo. Todo engañador es muy elocuente. Esto es que hablan muy bien. Recuerdo que Watchman Nee me dijo, tal vez 3 o 4 veces, que cuando él era muy joven, y debido a que buscaba mucho al Señor, él conoció a la hermana Margarita Barber. M. Barber, en ese entonces, ya era una persona mayor, como de 60 años, y el hermano Nee tenía menos de 20. Y Watchman Nee permaneció cerca de la hermana Barber durante mucho tiempo, mientras él vivía en Fuzhou, que era una ciudad muy grande. Y esta ciudad frecuentemente era visitada por grandes predicadores, a misioneros occidentales y los buenos predicadores chinos que eran bastante elocuentes. Así que ellos eran invitados a hablar allí en esta ciudad. Y cada vez que uno de estos predicadores elocuentes visitaba la ciudad, la señorita Barber llevaba a Watchman Nee para que él escuchara. Y cuando Watchman Nee se enteraba que venía un buen predicador, él hablaba con la señorita Barber para pedirle que lo llevara a escucharlo. Así que el hermano Nee me dijo que cada vez que escuchaba a un buen orador, él se sentía atraído, principalmente por su elocuencia, por sus buenos puntos y por su buen lenguaje. El hermano Nee siempre se sentía atraído, y el hermano Nee decía que, este predicador es muy bueno. Y cada vez que el hermano Nee expresaba su admiración por la elocuencia del orador, la señorita Barber le decía, despacio, pero muy despacio, le mostraba que aunque el orador era elocuente
y lleno de conocimiento y que tenía un lenguaje impecable y tenía tan muy buenos puntos, ellos no tenían vida. Sus palabras no ministraban vida. Así que Watchman Nee me dijo que por lo menos en 5 oportunidades él perdió el caso. Y finalmente, un día, un predicador maravilloso, él era excelente en la China, y él vino a este pueblo y dio un mensaje maravilloso y muy prevaleciente. Y mientras que Watchman Nee escuchaba el mensaje, él pensaba dentro de sí, ajá, esta noche la señorita Barber va a perder el caso. Pensaba, ahora sí le gané. Y después del mensaje, mientras regresaban a la casa, Watchman Nee empezó a jactarse y expresó su admiración por el orador y por el mensaje. Y le dijo, señorita Barber, ¿no le pareció maravilloso el predicador esta noche? Ella simplemente le contestó, ¿maravilloso en qué? Y el hermano Nee procedió a explicar con detalles por qué era maravilloso el mensaje. Y ella le contestó, eso no significa nada. ¿Por qué? Debido a que carece de vida y no tiene realidad. Hasta en ese punto, Watchman Nee perdió el caso. Así que a partir de aquel momento, Watchman Nee dejó de apreciar los sermones vacíos de los predicadores elocuentes. Si todos pudiésemos ver la visión del Cristo todo inclusivo, a partir de los 2 primeros capítulos del libro de Colosenses, nada ni nadie podrá engañarnos con algo diferente de Cristo. Sin importar cuán elevada, cuán buena o cuán espiritual sea la enseñanza, si su contenido no es Cristo, no debemos dejarnos engañar. Guido, no solamente es muy interesante, sino que además nos ilustra un punto muy profundo. Me gustaría que nos hablara brevemente acerca del contraste entre el conocimiento elocuente y el ministerio genuino de vida. Este énfasis en la vida es precisamente lo que más aprecio del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Su énfasis radica en que nosotros experimentemos y disfrutemos a Cristo como vida, a fin de que seamos constituidos de Cristo. Existe una gran diferencia entre tener un gran conocimiento y tener una experiencia genuina, directa y personal del disfrute de Cristo. Cuando nosotros tenemos una experiencia genuina de Cristo, podemos ser constituidos de Cristo mismo para ministrarlo a Él como vida a las personas. Esto es realmente lo más importante y lo más crucial. Si miramos el relato en Hechos 4:13, cuando Pedro y Juan se presentaron delante del Sanedrín, podremos ver que los miembros del Sanedrín notaron que Pedro y Juan eran hombres sin instrucción e indoctos, pero todos se maravillaron y reconocían que ellos habían estado con Jesús. En otras palabras, no se trataba de que Pedro y Juan tuviesen mucha educación o un don sobresaliente, sino que ellos habían tenido un contacto directo y personal con la persona maravillosa de Jesús. Eso hizo que ellos fuesen constituidos con Cristo y por eso podían ministrarlo como vida a las personas. Esto es lo que edifica el cuerpo de Cristo y esto es lo que la iglesia necesita desesperadamente. Y estoy completamente de acuerdo con usted. Por un lado, nosotros necesitamos cultivar este sentir de vida para apreciar a aquellos que nos ministran la vida de Cristo. Por otro lado, no debemos admirar a aquellos oradores elocuentes que simplemente nos distraen y nos entretienen. Como Pablo nos dice en 2 Corintios 3:6, nosotros debemos ser ministros no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Cuando nosotros ministremos la palabra de Dios a otras personas, debemos ministrarles esta persona viviente y maravillosa de Cristo
como vida, a fin de que ellos sean constituidos de Cristo y entonces la iglesia pueda ser edificada. No puedo decir más que gloria al Señor por esta palabra que nos ha suministrado en el estudio vida de esta ocasión. Y a usted, Guido, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Gracias por invitarme. Siempre es un gozo. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares la de Ed Marks y Walter Ortiz la de Witness Lee. LSM presenta un libro en 2 tomos titulado El Evangelio de Dios, por Watchman Nee. Son unos mensajes dados en 1937 en Shanghai, en la China, y demuestran eficientemente la carga de Watchman Nee por ayudar a todos los creyentes a conocer la verdad de la salvación. La salvación tiene una naturaleza simple, un enfoque maravilloso y una aplicación dinámica. El sólido cimiento de nuestra redención se apoya en las verdades sólidas que constituyen el contenido del Evangelio de Dios. Estos mensajes son amplios y abarcan desde la condición pecaminosa del hombre antes de ser salvo hasta su destino en la era venidera. Este libro se llama El Evangelio de Dios por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.